Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos hoy a martes. Muy buenas noches, gente, Uy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos hoy a martes. Muy buenas noches, gente. Que se nos ha quedado esto, que no lo había silenciado bien, perdonad. Como está diciendo, muy buenas, ya estamos hoy a un martes noche, un martes como siempre de Descubriendo a. En este caso, como habéis visto, hoy tenemos a Guillermo Gatozar, un divulgador científico, que bueno, os voy a hacer una pequeña intro. Gracias por ese lurkito, Nex. Vargas, un saludito guapo. Os voy a ir haciendo una pequeña intro para que sepáis un poquito, lo podéis conocer un poquito mejor y enseguida nos vamos con él, que ya sabéis que no me gusta tenerlos esperando ahí detrás. Bueno, Guillermo es un divulgador científico desde hace unos años, pero él está dedicándose a divulgar a través de redes sociales. También ha hecho un poco pues de divulgación más estándar y bueno, él sobre todo le gusta el tema de la química y siempre ha mostrado mucho interés por el tema de la ciencia. Tanto que siempre que ha podido, él ha estado intentando que sus ramas de estudio y un poco lo que es su vida académica gire en torno a este tipo de educación. Y bueno, esto culminó en 2017 en que él acabó estudiando químicas en la Universidad de Madrid. Y bueno, acabó también orientándose hacia la química inorgánica, ¿vale? Y el estudio de nanomateriales y sus propiedades. Y bueno, él desde 2019 es cuando ya lo podemos encontrar más frecuente en las diferentes redes sociales, pues véase TikTok, Twitter y bueno, desde ahí es desde donde él está operando actualmente. Pero bueno, esto os lo dejo así. Hay más cositas que ahora iremos hablando, porque también él pertenece a una asociación de divulgación que se llama Scenio. Y como os decía, no voy a entretenerme mucho más y vamos a pasar con él, que lo tenemos ahí detrás de las cámaras. Muy buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantadísimo. Muchas gracias por traerme. Igual, bueno, a ti sobre todo por venir, que a mí me encanta que vengáis, pero muchas veces, pues oye, las cosas y el tiempo no es lo que hay. Guillermo, si hay algo que quieras matizar, poner o sacar de lo que he comentado, siéntete libre, ¿eh? A mí siempre me gusta un poquito que cuando hago la intro... Pues lo único matizar que mi apellido es Gortázar, no Gato, no sé cómo ha sido, pero bueno, sé que tengo un apellido súper raro. Vale, pues me lo he memorizado al revés, lo tengo bien puesto, digo, que la he liado. Nada, pero no te preocupes, o sea, es el drama de mi vida. Y pues poco más, sí, lo que has dicho, que desde 2019 más o menos estoy en Twitter, en TikTok, dando la turra y pues eso sí, que siempre he intentado orientar un poquito mi carrera hacia, pues eso, los nanomateriales inorgánicos y tal, que hablaremos un poquito más, me imagino, a lo largo del programa. Sí, a ver, la idea es un poquito que la gente vaya viendo, conociéndote un poco mejor. Y a mí siempre me gusta comenzar con vosotros un poquito cuando erais peques, porque comentabas que tú siempre has tenido mucha atracción por el tema de la ciencia. Y claro, a mí eso me despertó el interés de saber qué es lo que tiene para ti la ciencia que desde tan pequeño te ha atrapado. Uf, a ver, yo es que va a sonar mal, ¿vale? Yo no lo digo, o sea, te quiero decir que si tienes un hijo y es así, no es a malas, pero yo siempre fui un niño pesado. Vale. Aquellos niños que tú dices que no hace más que preguntar, no se callan la boca, en plan, ¿pero y esto por qué? ¿Pero y esto por qué? Y con niño le dices, por Dios. No, pero, oye, que está muy bien, ¿no? Entonces, claro, la conclusión lógica a ser un niño que preguntaba mucho y a ser muy curioso, pues es que no podía ser otra que estudiar ciencia, ¿no? ¿Qué tiene la ciencia que nos atrae a tantos, ¿no? Porque también dices, ostras, ¿por qué hay tantos científicos si la ciencia no es que digas un campo muy amable con la gente? No, correcto. Pero es que sí, o sea, es un poco pues, una putada constante, pero bueno, ¿qué tiene la ciencia? Respuestas, yo creo, ¿no? El ser capaz de, incluso de tú mismo, de responder a preguntas, pues más allá de típicas cuestiones de, ¿por qué estamos aquí tal y cual? Pues yo qué sé, a lo mejor un día, pues en mi caso, que soy químico, pues vas a la tienda pues al supermercado y ves un detergente y coño, pues te pones a leer ahí un poco los ingredientes y dices, anda, esto me suena, anda, pues esto funciona así. Entonces al final es eso, es entender el mundo que nos rodea y yo creo que eso, aunque no seamos científicos, pues yo creo que a todos nos atrae, ¿no? No, sí, el entender las cosas yo creo que es siempre un paso importante dentro de nuestro mundo, porque como bien matizas, hay muchas cosas que a día de hoy siguen, yo creo que no somos conscientes de lo que hay. Entonces sí que es verdad que la ciencia tiene esa parte importante de desarrollarlo un poquito y dar, como bien has dicho, esas respuestas que no tenemos a día de hoy. Y entonces también, claro, el tema de la influencia de la ciencia sobre ti llegó, aparte de porque eras pesadito, porque en casa también ya veías eso, o en casa no has tenido ningún tipo de influencia.
Pues fíjate, y es raro, ¿vale? Porque cronológicamente no corresponde a mi época, pero yo en casa tenía un montón de VHS de Félix Rodríguez de la Fuente. Ojo, Félix Rodríguez de la Fuente, para el público que no sea español, pues de hecho no era ni biólogo, era un veterinario, creo que era, odontólogo, una de dos, que le gustaba mucho el campo, mucho la naturaleza, y empezó a grabar documentales, ¿no? Pues él se iba al monte, él era de un pueblo de por allí de Cuenca, creo que es, y se iba al monte y hablaba de lo suyo, y fue ganando mucha importancia, y podríamos decir que se convirtió en el divulgador científico más importante que tuvo España, y yo creo que el primero de todos. Entonces, él tenía una serie que se llamaba El hombre en la tierra, donde pues tiene los documentales de la 2, sí. Pero antes de que existieran los documentales de la 2. Entonces yo de pequeño me los tragaba uno tras otros, o sea, yo qué sé, sobre el Amazonas, sobre los capibaras, que sí, el Pacífico. Entonces, pues ahí empezó, ¿no? Eso y pues mi madre, tuve la suerte de que siempre me llevó a museos, siempre intento un poquito, ¿no? Como inculcarme ese interés, y pues así me lo he acabado. Bueno, sí, a ver, a nivel de lo que comentabas de Félix Rodríguez de la Fuente, yo creo que sería uno de los primeros etólogos, así por decir una forma, no creo que fue lo que él estudiara, pero sí que se dedicaba mucho al comportamiento, como bien habías comentado, de animales y demás. Y aunque luego tuvo muchas polémicas, porque luego sí que se destaparon unas cuantas cosas, pero sí que es verdad que en España fue uno de los precursores, yo creo que de mucha gente que pudiera a lo mejor querer estudiar pues todo el tema de zoología, biología, porque sí que es verdad que independientemente de lo que hubiera venido después, era una persona que yo creo que hizo muy buena labor en ese aspecto. Sí, además es curioso que tú te pones a revisar un poco la trayectoria de este hombre y te das cuenta que, claro, él empieza su programa en una España de dictadura, ¿no? O sea, tú no podías salir y soltar lo que tú quisieras. Y este tío empezó a hablar de cosas como de pues, ecologismo, de cambio climático, de reciclaje, que son cosas que a lo mejor no son muy de franquismo friendly, pero este hombre tenía una forma de hablar y una forma de expresarse tan atractiva que, pues eso, le hablaba pues a los chavales de, pues que serían los años 80, 70, sobre ese tipo de cosas de las que hoy pues estamos muy acostumbrados, ¿no? A pues, hay que reciclar, que cuidar el medio ambiente. Pero este tío fue el primero cuando nadie hablaba de eso, nadie hablaba de cuidar el campo, de, oye, mira, si vas a merendar, pues recoge las latas, sobre la importancia de la fauna, ¿no? Pues ahora se está hablando mucho, por ejemplo, de la reintroducción del lobo en España. Pues Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los primeros en hablar de, oye, mira, sí, correcto. El ecológico hay que meter un depredador. Sí, no, en eso completamente de acuerdo, sí que es verdad que influyó muchísimo. Entonces, en cierto modo, podríamos decir que este hombre te influyó, quizás un poquito, a que llegues a donde estás hoy. Sí. A ver, no sé qué pensaría Félix Rodríguez de la Fuente de divulgar en TikTok, pero bueno. Pero sí, podríamos decir que fue el primero, ¿no? Luego sí he tenido más referentes. Por ejemplo, ya cuando entré en la carrera, antes de empezar a divulgar seriamente, pues empecé a leer Asimov. Isaac Asimov, que aparte de toda la ciencia ficción que tiene con la saga de la Fundación, también fue un divulgador científico muy importante y tiene un montón de ensayos muy chulos. Y pues entre Félix Rodríguez de la Fuente y yo creo que un poco entre pues haberse criado uno en los 2010 tal, con todos los youtubers que había, sí. Pues es que te entra con el gusanillo, ¿no? De coño, pues yo también puedo coger una cámara y empezar a ponerme, sí. Claro. Genial. Porque mira, hablando de tu carrera, me habías comentado que tú hiciste el TFG tuyo en el CSIC. Estuviste trabajando por ahí. ¿Qué tal fue la experiencia de estar trabajando ahí en el CSIC? Bueno, a ver, yo tengo que decir que en el Instituto de Ciencia de Materiales, ahí el CSIC tiene muchos institutos científicos, cada uno dedica a una cosa. La verdad que fue curioso. O sea, a ver, es cierto que, y sobre todo, si alguien está ahora mismo realizando un TFG, muchas veces cuando uno entra a estos trabajos de fin de grado piensa que va a revolucionar la ciencia, ¿no? Que ha venido a entrar por la puerta grande. Y a veces te pegas un shock, ¿no? Porque dices, ostras, pues es que no he hecho nada. Y normal, pues son 4 meses, tampoco... Entonces fue una experiencia bonita porque la verdad fue pues entrar en contacto con el mundo de la investigación, ¿no? Que parece que no, pero la academia y la investigación tienen cosas muy distintas. Y eso, aunque realmente el proyecto dentro del que yo estaba no pude terminarlo, o sea, lo que yo hice fueron los primeros pasos de lo que luego me imagino que incluso sigue desarrollándose. Entonces no es que descubriera yo aquí América o algo, pero
pero eso fue bonito por entrar en contacto por primera vez con la investigación. Sí, no, a ver, pero yo creo que eso es básico. En todo TFG o en todo trabajo así un poco ya medianamente importante que hacemos cuando estás en la universidad, yo creo que ese sentimiento de me voy a comer el mundo, voy a revolucionarlo, yo creo que es el motor base para que esos trabajos salgan, porque, a ver, es mucho esfuerzo, es mucho tiempo que muchas veces se requiere y, coño, yo creo que si no tienes esa motivación es como cago en la leche. Sí, que realmente, o sea, los catedráticos y los doctores están todos ya quemadísimos. Entonces, viene bien que entre el estudiante de grado como los Golden Retriever en el parque y dices, venga, dices que te vas a pasar 4 meses haciendo disoluciones, pero encantadísimo porque te has venido tú a jugar a la ciencia. Sí, sí. Eso está muy, muy guay. Y de tu experiencia allí en este complejo, ¿te has llevado algún recurso que a día de hoy sigas utilizando? Sí, tanto, vamos a decir, recursos materiales, ¿no? O sea, vale. Desde un punto de vista de programas informáticos que pues hoy en día sigo usando, incluso una espátula, si alguien del CSIC me está viendo, sí, me llevé una espátula, yo lo siento. Pero sí, también mucho la forma en la que esta gente trabaja. Porque es verdad que sobre todo en las carreras científicas, tú cuando vas al laboratorio está todo como muy pactado, ¿no? Tú tienes un guión donde viene qué es lo que vas a hacer ese día. Y viene todo, pues, primero, coges 5 gramos de estos y lo añades en tal. Pero tú cuando llegas al mundo de la investigación, aquello es un sin Dios. O sea, tú llegas y dices, vale, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Entonces, la mentalidad que tiene esta gente de, pues vamos a buscar, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a repetir, vamos a probar, es algo que yo creo que me lo he llevado conmigo, sí. Qué guay. No, es que yo me imaginaba que, claro, trabajando en un centro así, claro, siempre tienes que tener alguna cosa que hayas aprendido, algún consejo, alguna cosita, y era en plan de... Quería conocerla porque, por ejemplo, tuvimos a un investigador jefe de CSIC aquí también y nos estuvo comentando un poco cómo trabajaba muy al principio cuando comenzamos aquí el canal y era de, pues yo digo, coño, qué casualidad que haya tenido uno aquí, ahora tengo otro chico que ha estado allí haciendo el TFG, digo, aquí me tienen que contar el salseo que hay por allí para que haya tanta gente queriendo hacer las cositas. Pero bueno. A ver, hay salseo como en todas partes. Eso es lo bueno. En todas las casas se cuecen habas. Lo mismo el salseo que hay en tu edificio con los vecinos, los hay en un centro. O sea, no, este se lleva mal con este se ha liado con este otro, en todas partes. Sí. Eso es maravilloso. Porque claro, comentabas que tú durante la carrera fue cuando te diste cuenta que la divulgación era algo que te gustaba, ¿no? Que fue cuando comenzaste a decir, hostia, pues igual mostrar la ciencia al público es interesante. ¿Cuándo notaste ese detonante? ¿O qué fue lo que te detonó ese sentimiento? Pues fíjate, partiendo de que yo he tenido el gusanillo como de decir, ostras, hay un montón de gente haciendo cosas audiovisuales y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que dices, hostia, si el Rubius lo puede hacer en su casa, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, partiendo de esa base, ¿no? De decir, pues, fue en unas prácticas de laboratorio, yo estaba haciendo una cosa que se llaman pilas de combustible, que es pues básicamente coger agua, separar sus componentes, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, y cuando las vuelves a juntar es una reacción que es tan favorable que produce energía y se puede utilizar, pues en este caso lo utilizábamos para encender bombillas, ¿vale? Vale. Es lo que llaman el combustible del futuro y tal, que a ver, a grandes, o sea, para aplicarlo a un coche o a una fábrica todavía está un poco en pañales, pero para encender una bombilla en una práctica de laboratorio te vale. Entonces, claro, yo hice esto y dije, es que es tan chulo, que es que al margen de yo contárselo a mis padres o mis 4 colegas, pues es que de esto se tiene que enterar la gente. Entonces dije, oye, ¿y si me lanzo y lo intento? Entonces, pues yo no sé cuántos seguidores tendría yo en Twitter, 20, no más. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y entonces pues empecé con eso y luego fue, ay, pero mira, este otro tema también es interesante y aquello que como una bola de nieve. Que cada vez iba haciendo más grande. Sí. Qué guay. ¿Y tú crees que este momento en el que tú ahora te encuentras, que pues como bien comentábamos estabas haciendo publicaciones pues por Twitter, por TikTok, ¿crees que estas nuevas redes están ayudando más a que la ciencia sea quizás más accesible a ese público que a lo mejor la veía como, hostia, es que esto me da un poco de palo, es como, joder, tío, científico, eres un aburrido? Sí, además los científicos tengo que decir que pecamos mucho de usar palabras esdrújulas. Entonces, a nadie le hace gracia que tú empieces, pues se ve mucho sobre todo cuando los llevan a la tele, porque yo creo que la televisión es un formato que todavía le está costando adaptarse, entonces llevan ahí a Henry McFlurry, experto en no sé qué, y aquello que te empieza a explicar y empieza con los palabras y dices,
que incluso yo, que soy del gremio, no te estoy entendiendo. Ujú. Yo creo que es verdad que las redes sociales tienen algo muy positivo y es que están democratizando un poco lo que es la opinión que se le da al público, ¿no? O sea, antes, pues eso, eran las 4 cadenas típicas y pues todos sabemos que pues en ese tipo de cosas hay muchos chanchullos, que si eres amigo de este, pues a lo mejor tienes un programa. Obviamente, sí, como todo. Entonces, que ahora cualquiera pueda coger una cámara y ponerse, y sobre todo, ya no solo a nivel de que cualquiera puede y habrá gente que se dé mejor, sino que yo como generación Z, vamos a decir entre comillas, conozco pues un lenguaje, una forma de comunicar que a lo mejor pues, Félix Rodríguez de la Fuente no tenía. Félix Rodríguez de la Fuente no sabía lo que era un meme, no sabía usar los audios de TikTok para comunicar ciencia. Entonces, por ejemplo, una cosa que me hace muy feliz es ver cuando pues incluso chavales de instituto pillan una cámara, pillan el Twitter y empiezan a contar cosas que han visto en clase y dices que está muy muy guay, porque eso nos permite ampliar el margen de personas a las que vamos a llegar y el tipo de lenguaje que vamos a emplear. O sea, si tú a lo mejor pues tienes 45 años, pues hay gente de 45 años divulgando y se adapta más a lo tuyo. No voy a pretender que mi madre vea los vídeos de TikTok y diga, coño, qué guay. No, pues no va a entender. Pero claro, lo mismo para un chaval de 16 años. No va a ver ahí al catedrático en no sé qué y va a decir que guay. No, que es otro tipo de lenguaje. Sí, no, a ver, yo creo que ahí has dado justo en la piedra angular de todo. Yo creo que muchas veces, como comentabas al principio, mucha gente que se ha dedicado a la ciencia, que pues como tú bien comentabas, salía en la tele, yo creo que a veces querían hacerlo como muy ribombante, aunque suene un poco fea la palabra, pero como para darle esa pomposidad a la ciencia, que yo creo que eso es lo que muchas veces ahí han bloqueado a que mucha más gente mostrara un cierto grado de interés. Y yo creo que ahora con el tema de todas las redes y pues gente como tú, estudiantes y no tan estudiantes, me vengo a referir, gente que ya tenéis una buena experiencia, que como bien apuntas, sabéis lo que son las redes, estáis haciendo que haya un lenguaje más inclusivo, yo creo que sería la palabra correcta, y estáis trabajando de una forma que estáis haciendo mucho más accesible campos que yo creo que a priori se planteaban como mucho más complejos y la gente, pues, como tú bien dices, pues oye, un chaval de 16 años igual está viendo mi vídeo, se está motivando y está intentándolo hacer él, puta madre. Sí, o sea, coincido perfectamente. Sí, además, yo creo que muchas veces los científicos pecan de... Porque la ciencia al final, pues como la cultura, siempre ha sido como algo de muy alto standing, ¿no? Joder, pues el que iba a la universidad antes era o el que leía el latín, pues era alguien muy importante. Entonces pasa mucho, sobre todo cuando hablas con gente de la alta jerarquía universitaria, que están muy subiditos. Y dices, vamos a ver. O sea, que, amigo, que estás a 2 contratos de cobrar lo mismo que el que trabaja en el Zara. O sea, vamos a bajarnos un poquito, ¿vale? Entonces, tampoco se puede ir por ahí con los palabras esdrújulos y el lenguaje pedante, porque es que no nos enteramos. Y cuando no nos enteramos, pues en ciencia es que jugamos con cosas peligrosas, porque están pues, los movimientos negacionistas y que, jaja, qué guay, que piensan que la Tierra es plana, sí, pero hay gente por ahí que no quiere inyectarse las vacunas. Pues sí, hay que tener cuidado también. Sí, no, eso yo creo que es unas cosas más importantes y claro, a mí mi curiosidad estaba un poco por ese lado, al haber ahora bastante gente joven en el sentido de que estáis investigando, estáis desarrollando, pero que además estáis publicándolo en redes sociales, pues como el caso que tenéis de Escenio, que sois un grupo de gente muy amplia que tocáis mucho el tema de la ciencia. ¿Cómo lo está viviendo la vieja escuela? Porque les tiene que estar petando la cabeza ahora mismo. Sí, les cuesta porque... Y yo creo que eso se ve, sobre todo cuando comparas, incluso a nivel Twitch o YouTube normal, sin ser divulgación, cuando comparas con lo que es la vieja escuela, tanto universitaria como de medios de comunicación, ¿vale? Les cuesta. O sea, la figura del divulgador científico, y de hecho es uno de los motivos por los que surge Escenio, no está muy valorada. O sea, un divulgador científico debía haber en todos los grupos de investigación, alguien que comunique tu trabajo. Y lo mismo pasa con, pues eso, ¿cuánta gente ve ya los programas de la Ruleta de la Fortuna y tal? No tanta como antes, porque las cosas evolucionan y hay veces que la gente está tan apostillada en la forma en la que se hacían las cosas que no quieren ver más adelante, no quieren, pues mira, a lo mejor deberíamos contratar a alguien más joven para que nos lleve el programa de entretenimiento, o necesitamos a alguien que comunique
de lo que estamos hablando. No, pues mira, como yo soy catedrático y tengo muchos artículos, he leído mucho, pues yo lo explico delante de la cámara, así total, y luego pasa lo que pasa, que nadie se entera. Se pegan un estampe brutal. Mira, aquí por ejemplo están Claro. poniendo, no sé si estarás viendo, pero bueno, te lo leo yo aquí en el chat, que dicen que el problema de la ciencia en la tele es que venden mucha cosa como ciencia que no es así. ¿Tú eso lo compartes también? Sí, yo tengo un problema que tengo que dejar de hacerlo, pero no puedo, ¿vale? Yo, cada vez que Vale, eso me me dan un gusta. altavoz, cada vez que me dan un altavoz, me meto con el hormiguero. O sea, yo Vale, como que no. perfecto. Me Pues parece bien, ¿eh? si alguna vez se hubieran considerado en el hormiguero contratarme, que no va a pasar, van a ver cualquiera de mis entrevistas y me van a decir, este chaval ni de coña. Yo tengo un problema con el concepto de ciencia, vamos a llamarlo ciencia al hormiguero, ¿vale? Vale. Es este concepto de la ciencia como algo en plan feria de maravillas, ¿no? En plan, mira, la química, colorines, fueguitos, explosiones. Está muy bien, que yo entiendo que si tienes un programa de máxima audiencia que solo dura una hora, pues si vas a meter a un científico tiene que ser pum, pum, pum. Pero es que tampoco puede ser, o sea, o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Porque Ya. el hormiguero está muy bien, pero pregúntale tú a alguien 5 minutos después de haber visto la sección de ciencia, ¿qué ha visto? Pues está muy bien, pero... Entonces, yo creo que esto se está solucionando y cada vez hay más programas como, por ejemplo, Órbita Laika, la 2 creo que es, que llevan de verdad a gente, no solo que sabe, sino que también sabe comunicar, y le dan a la ciencia el sitio, el altavoz que se merece y el tiempo que se merece. O sea que básicamente tú estás un poco apuntando al hecho de que realmente igual la ciencia lo que ha tenido ha sido el problema de que no han tenido buenos comunicadores, ¿no? Que a lo mejor es lo que hacía falta, gente que realmente supiera comunicar para que hicieran que esa ciencia no fuera tan fantasmagórica, ¿no? Por el hecho de el miedo que te genera, sino que realmente es muy asequible, porque por ejemplo tú haces temas de química inorgánica que a lo mejor en un principio a la gente le puede resultar un poco más losa, pues por lo que han visto en sus institutos, pero en cambio Sí. tú cómo consigues que este tipo de ciencia sea más asequible en tus vídeos para que la gente lo disfrute. Pues yo creo que el tema está en contárselo a la gente como se lo contarías a tu abuela. Pues tu abuela de química, no ya de química inorgánica, tal, de ciencia no tiene ni idea. Entonces, aquí la idea es eso, pues hablar como hablamos en nuestro día a día, ¿no? O sea, si en vez de utilizar una palabra esdrújula, puedo utilizar una expresión que nos vayamos a entender, incluso un chiste. A mí me gusta mucho usar el humor, porque me parece que también es una vía muy clara. Si tú te puedes reír de algo, es que lo has entendido. Eso Entonces, es verdad. si yo te voy a hablar como hablaba hace un tiempo sobre reología, que es el estudio de la elasticidad de los fluidos, que tú dices reología, pues suena chino, y si yo me pongo a explicarte reología de un libro, suena chino. Pero si yo empiezo con los memes, empiezo con las gracias, sin perder rigor, y empiezo con un vocabulario que todos entendamos, pues es que a lo mejor te acabas quedando con el tema. Entonces eso, la idea es pues contárselo como se lo contarías a tu abuela, yo creo. Sí, que aquí están apuntando que es como se debería de explicar un poco a los nenes en el instituto y no cómo lo hacen, ¿no? De esta forma tan catedrática, tan clase Sí. magistral, de te suelta ahí todo el rollo y ya está. Porque yo, por ejemplo, de cuando estudiaba química inorgánica, me acuerdo que hubo una gracia que nos pasó en un examen que, bueno, yo soy de Valencia y nosotros los exámenes los hacíamos en valenciano. Entonces, el óxido de hierro, lo que es la fórmula es el feo. ¿Qué es lo que pasaba? Que con nuestros profesores muchas veces gastaban traductores automáticos y nosotros, claro, de Vale. repente en un examen vimos la palabra yech, que yech es feo en castellano. Y claro, nosotros era en plan de yech, pues te juro que es una fórmula que en la puta vida con esa tontería, pero con esa tontería se me ha olvidado, ¿eh? Y yo era en plan de yech, cuando lo veíamos nos meábamos de la risa y hacíamos hasta poníamos lo que nos pedían los profesores, un poco lo que comentabas tú de ese tema, un poco de quitarle hierro y hacerlo más divertido, ¿no? Más entretenido, porque además la química no orgánica tiene muchas cosas que es muy cachondo en el buen sentido, que es muy juguetona y yo creo que muchas veces pasa que no nos la saben vender como están apuntando aquí en el chat, que no lo venden tan bloque, tan losa, que es de... Sí, que al final un profesor... Es que el problema es que con la educación, sobre todo pública, es que están tan hasta arriba. Y hay tanto curro, tantos niños, tan pocas horas, que al final yo entiendo que hacen lo que pueden. Pero sí es cierto que sí, que es lo que tú dices, que es un juego de palabras
te puede hacer, pues eso, recordar una fórmula toda tu vida. Yo tenía un profesor de estadística, que ya ves tú lo que sé yo de estadística, que siempre en los exámenes ponía al final un ejercicio que era un chiste, una vale. viñeta cómica, que tenía que ver con la estadística, y decía, pues explica el chiste. Y dices, coño, es que, pues eso, al final, pues, incluso no solo lo explicas y dices, pues tengo el punto, sino que hasta te ríes un poco y dices, mira, se me ha amenizado un poco de sable. No, yo creo que muchas veces es lo que tú planteas. Hay tanto volumen que al final dices, claro, lo más cómodo es un poco la clase de siempre, ¿no? Hace poco también tuvimos un profesor que nos hablaba un poco de esta metodología, ¿no? Que él decía que cambiaba un poco las clases, hacer ritmos más divertidos, una clase más dinámica y planteaba, a ver, si yo sé que a esta persona no le gusta hacer el prototipo examen estándar, pues oye, mi labor como profesor es, vale, hay que adecuarse, etcétera. Entonces el tema está ahí. Y entonces a mí me hacía mucha gracia porque es un poco lo que estás apuntando tú. Necesitan, yo creo que acercar esos dos caminos de no pierdas la rigurosidad, pero tampoco me hagas un ladrillo que me tenga que bloquear, ¿no? Entonces, paredes no queremos. Sí, que la cosa tiene que ser dinámica, sí, es verdad, es verdad que hay muchos profesores que de verdad que hacen un curro increíble, intentando cambiar un poco la forma en la que se enseñan las cosas desde hace 20 años. Sí, no, es que eso es muchas veces es de esta forma, ¿no? ¿Y cómo acabas tú en Escenio? Pues fíjate, yo llevaba ya un tiempo divulgando y al final, pues en divulgación somos 4 y nos conocemos todos. Entonces, pues yo conocía un poquito la asociación de Escenio, lo que pasa que desde dentro no, o sea, simplemente sabía que era un grupo de gente que se dedicaba a esto, pero un buen día, pues de repente me llega un tuit, oye, que abren plazo de inscripción, que si llevas X tiempo divulgando, que mandes un correo con tu proyecto. Y dije, oye, pues ¿qué puede pasar, no? O sea, a las malas te dicen que no. Y ya está. Y pues sí, como toda la vida, ¿no? Que dices, pues el no ya lo tienes. Y pues mandé mi información y demás, y oye, pues que me cogieron, y la verdad que ha sido una decisión pues muy, muy buena. O sea, al final es que todo lo que sea hacer comunidad, hacer piña con gente que se dedica a lo mismo que tú, siempre es positivo. Sí, eso es verdad. Guillermo, ¿me das un minutito por lo que te había comentado? Sí. Tardo nada, un segundo, gracias. Perdón, Guillermo. Ya, no te preocupes. Pues eso, sí, no, a ver, yo creo que muchas veces eso, que a veces tenemos mucho más miedo a la hora de introducir cosas o hacer cosas, pero luego igual nos damos cuenta que cuando lanzamos esa bomba o esa sonda es cuando de repente pues acabas ahí. Sí, completamente. Y bueno, ¿cómo desde que estás en Escenio, tú has tenido alguna forma o has cogido formas para ver cómo ellos van haciendo para acercar esa ciencia a la gente más día a día? Porque he visto que tenéis gamers, que tenéis digamos, un elenco muy, muy abierto y me ha hecho mucha gracia por eso, porque era en plan de jolín. Sí, o sea, Escenio, si os gusta la divulgación, es una maravilla. O sea, buscar escenio.com y tenéis en la página web, lo tenéis en Twitter, incluso en Twitch, está Escenio TV. Y es genial porque es que es un grupo de gente que incluso se dedicaba a la divulgación más a nivel profesional, ¿no? De empresa, de escribir comunicados y tal. Y dijeron, oye, vamos a ver cómo ponemos en valor la figura del divulgador. Entonces vamos a hacer una especie como de asociación. Incluso a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor con la idea de, oye, pues vamos a hacer un convenio para que toda esta gente... Y entonces, pues allí empezó a entrar gente y como los divulgadores somos muy, muy culos inquietos, muy turras, pues al final la gente empieza a darle a la cabeza y es lo que tú dices, o sea, es que hay gente haciendo gaming divulgativo, haciendo juegos de rol que tienen que ver con la ciencia, en Twitch, en YouTube, dando charlas. Entonces, sí que es verdad que es una oportunidad para aprender un montonazo, porque de verdad que hay pero una cantidad de... Somos 100 y pico personas, o sea, Ostras, pues sí que soy gente, sí. De todos los campos y para todos los gustos. Entonces, al final, quieras que no, aprendes de esta gente. Sí.
Qué guay. Si no, es que yo os he visto que erais bastantes y me había llamado la atención porque, claro, era rollo de, he visto lo que te decía, es que he visto una fauna tan diversa que me ha encantado por eso, porque era en plan de cómo mola el rollo de que lo enfoquéis de mil formas diferentes, porque yo creo que eso también a su vez ayuda a que el feedback de cara a la ciencia ya no sea tan denso, sino un poquito más divertido. Y la verdad que me ha llamado mucho la atención. No te voy a negar que he estado un poco cotilleando la página de Scenio y demás, Pues porque oye, he visto que tenéis ahí muy buena gente. Pero bueno, hablando de ciencia, tú me has pasado una cosa que me ha hecho mucha gracia y me tienes que decir por qué te gusta tanto el flúor. pues a ver, es que es fastidiado, ¿no? Porque, bueno, a nivel general, ¿no? Hay como dos ramas, hay bastante más ramas, pero las dos ramas que más conoce la gente de la química es la orgánica y Sí, la inorgánica. Entonces, correcto. los orgánicos con el carbono a tope, o sea, tú no le Sí, sí, saques el sí, sí. carbono porque... Y los inorgánicos lo tenemos más jodido, porque dices, ¿cuál es tu elemento favorito? Ostras, pues tienes 119. Entonces, el flúor, me imagino que te refieres a lo del artículo. Ujú. Yo quería escribir un artículo científico, ¿no? Por probar en otras vías de comunicación. Y oye, pues la escrita. Y empecé a pensar en ideas y la verdad es que el flúor es uno de los elementos que tiene de las historias más curiosas. O sea, para que la gente se haga una idea, el flúor probablemente será el elemento más reactivo de la tabla periódica, reacciona prácticamente con todo lo que encuentra. Pues le falta un único electrón para completar la regla del octet, esta de los 8 electrones. Ujú. Entonces, aislar el flúor como elemento fue una odisea científica de la leche, pues llegaron a morir personas Sí, incluso. sí, por lo que he leído Porque, es muy duro. sí, o sea, ¿os acordáis de un capítulo en Breaking Bad que tenían que disolver un cadáver y decían, tienes que comprar un barreño que sea de plástico? Y el chaval no compraba el barreño, lo metía en la bañera y el flúor se comía la bañera y se comía Todo. pues para que veáis cómo es el ácido fluorhídrico. Entonces dije, pues oye, mira, la historia de lo que llaman los mártires del flúor y de cómo se descubrió me parecía muy interesante y yo creo que quedó plasmada bastante bien en el artículo. Sí, no, yo lo he leído entero y la verdad que haces un planteamiento súper interesante de cómo funciona el flúor, de la regla del octete, etcétera. Y la verdad que me llama mucho la atención por eso, porque la forma en la que tuvieron que llegar para poderlo procesar, o sea, gente comentando de no, o sea, ir con cuidado con los gases que si no se os deshace, o sea, os quema la piel, os quema los ojos. Sí. Y era impresionante porque cómo se le ocurre a alguien con tanta... O sea, la frialdad de... No, vete con cuidado que si no te la lías parda tú solo. Claro, tú imagínate, o sea, hablamos además de 1700, 1800 cosas para descubrir había. Sí, sí. Entonces, estás diciendo tú que pasa, oye, mira, que fulano se ha muerto, Mengano se ha quedado ciego y este otro, pero oye, vamos a probar, ¿no? Porque total, no es No perdemos como nada. si estuviéramos aburridos o algo, ala. Claro, eso, hablamos de un compuesto, el ácido fluorhídrico, que se come el vidrio. Es que tú estás haciendo tus experimentos en tus matraces, se lo come, lo agujeré, te sale un chorro de gas. Eso, y hay cartas describiendo, sí, mira, pues es que me duele al toser y me pican las uñas. ¿Por qué será, Manolo? ¿Por qué te pican las uñas? A mí es que cuando estaba leyendo ese artículo que me habías pasado, en cierto modo me recordó mucho a los Curie. Con el rollo de, claro, cuando ellos descubrieron la radiación, que obviamente cuando ellos la estaban descubriendo no valoraban la toxicidad que podía suponer para su cuerpo. Sí. Y claro, yo era muy loco porque había en un momento que lo que decías tú, que decía, no, es que ha habido la primera persona, el primer caso de víctima mortal con el flúor. Y es de, coño, y aún así te da el valor, porque hay que admitir que tenían valor para estudiar estas Sí. mierdas. Es de, joder. Sí, y hablamos de una época en la que esta gente probablemente no cobrara de esto, o sea, que lo hacía, que bueno, tenían su dinerillo de sus cosas y su tiempo libre pues iban al laboratorio y sí, porque claro, tú dices los Curie, a las malas, pues a lo largo del tiempo sí se dieron cuenta de tal, pero en el momento, pues bueno, a ver, pero no, esta gente era, oye, mira, que te escribo porque he estado trabajando con este compuesto con el que trabajas tú y que me he tenido que ir a un hospital unas semanas a recuperarme. Buena suerte. Y el otro, bueno, pues venga, vamos a probarlo, porque oye... Sí, no, hostia, es que es impresionante. Además, me gustó el hecho de que a estas personas que estuvieron durante el desarrollo de ese aislamiento del flúor, me hacía gracia que los llegaran a llamar los mártires del flúor. Es decir, ¿hasta qué punto llega
O sea, porque a mí esto me parecía como hiper frío. Creo que era como tener un gran detalle con ellos, pero era de, joder, es que estamos hablando de que ha muerto gente, coño, los estáis llamando mártires por como quererles dar un poquito más de, venga, se lo han currado, ¿no? Han muerto, pero se lo han currado. Y entonces era en plan de, hostia, qué frialdad, macho, para hacerlo así. Sí, sí, completamente. O sea, es que, de hecho, Moisán, el rey Moisán, que fue el que finalmente descubrió, consiguió aislar el flúor, hablando con un alumno suyo años después, le dijo, sí, mira, yo descubrí el flúor, pero a lo mejor he perdido 10 años de mi vida. Sí, correcto. Pero bueno, para que veas cómo es la gente, ¿no? Cómo es esa hormiguita, ese hormiguero que todos tenemos en el cerebro de ponernos a pensar y de querer ir más allá, que te lleva a eso, a trabajar con algo, porque yo hoy en día trabajo con cosas igual de peligrosas que el fluorhídrico, pero lo hago sabiendo que tengo unas medidas de seguridad detrás. Pero esta gente no, y esta gente se iba a la aventura a ver qué pasa, igual que los químicos, los biólogos con las bacterias y los viajes que se pegaban por ahí por medio mundo, los físicos, pero bueno, ya te digo, o sea, es tal la necesidad de respuestas y el interés y la curiosidad que tenemos los científicos que es que nos llevan a eso, a hacer el burro, porque no tiene otro nombre. Claro, porque aquí realmente ahora viene la pregunta interesante. O sea, en este caso estos científicos se consideraban unas personas valientes o unos inconscientes, porque yo creo que estaban rozando la línea de los dos. Sí, completamente. No lo sé, o sea, porque también dices, es verdad que el flúor pues tiene mucha importancia, el descubrimiento o sea, el aislamiento del elemento, pero al final era algo que ya sabían que existía y que no es que tuviera un impacto tan radical en la sociedad de la época. No estamos hablando de la penicilina o de gente que trabajaba a lo mejor con cómo podemos esterilizar cosas. No es algo que esta gente probablemente considerara como vital descubrir. Si tú ahora me dices que yo voy a descubrir la cura para el cáncer y tengo que ponerme a trabajar con disolventes muy tóxicos, pues tengo algo que me dice, bueno, pero esta gente no era, mira, oye, que en esta piedra sabemos que hay algo, sabemos que es un elemento, pero no lo hemos podido aislar. Oye, habría que aislarlo, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, claro, es que no deja de asombrarte la capacidad de martirizarse que tenía esta gente. Yo creo que el nombre de mártir les viene al pelo, porque es sufrir por sufrir. Sí, no. A ver, la verdad que es que yo por lo que estaba leyendo, lo que me habías pasado del artículo, joder. Es que es lo que te digo, yo me había quedado muy out un poco por eso, porque claro, muchas veces yo creo que todo este tipo de anécdotas, por decir una forma, están muy fuera del alcance de la persona estándar si no conoces o no estudias dentro de lo que es la materia en cuestión un poquito. Entonces claro, que es que no, ese juego es un poco hardcore. Tiene su parte gore y dices, esto es que en el cine nos divertimos, ya, pues igual el cine saca algunas ideas de algunos otros sitios que puede dar un poco de palo si realmente lo pensamos fríamente. Sí, pero completamente. Sí, que es que además a mí me jode porque yo a mí la historia de la ciencia es algo que me gusta mucho. Sí. Y es un apartado cuando tú estudias una carrera científica que se lo pasan por encima, pues bueno, porque vamos a ver esta fórmula y no te hablan de quién la descubrió, de cómo es el proceso. Entonces sí, es que hay historias, pues por contarte otra, el fósforo, pues otro de los elementos que nos suenan a todos, lo aisló un alquimista en la Edad Media que estaba convencido de que la piedra filosofal estaba en la orina humana. Entonces el hombre, en su, pues no lo vamos a llamar ni laboratorio, en el sótano de su casa, tenía ahí pues unos bidones enormes y se dedicaba a hervir litros y litros y litros de orina humana y al final le quedó como un polvillo blanco que brillaba en la oscuridad y dijo, pues hemos encontrado la piedra filosofal. Y el hombre estaba tan convencido que estuvo a punto de morirse sin decirle a nadie que lo había descubierto porque le daba miedo que le robaran la receta o algo. ¡Hostias! Y años después se ha sabido que era el fósforo. Pero claro, son cosas que dices, esto para enganchar, aunque no te interese, te engancha. O sea, un tío en la Edad Media hirviendo pis en su casa, en el sótano, que tenía que oler a aquello, además que a se rayos y de su mujer. O sea, la dote, cuando tú antes te casabas, la familia te pagaba un dinero. Este tío cogió ese dinero y lo invirtió en montar su laboratorio para descubrir la piedra filosofal que estaba en los meados de la gente. Y no tuvieron que ser pocos meados, o sea, litros y litros y litros, pero bueno. Hostia, es que claro, un poco yo creo que a esto es a lo que te refieres, ¿no? Esa faceta de la ciencia que no se muestra, que nos estamos riendo, porque a mí me estás contando esto y digo, hostia, esto es la polla, tío, a mí llegan a dar esto en clase y raro sería que yo no me quisiera poner a estudiar más ciencia,
un poco por lo que dices, ¿no? De conocer esa parte, esa cara un poco más entretenida de lo que es la historia de la ciencia, que no básicamente es pues un tío que ha hecho su investigación en tal año, lo ha conseguido resolver, ok, ya bueno, cuéntame los pasos previos, que igual en los previos Sí. encuentro más juego. Y tú un poquito actualmente con el tema que haces en TikTok y en Twitter, ¿a ti cómo te gusta presentar lo que es la ciencia, la ciencia, digo yo, la química inorgánica para la gente? Yo la verdad que tengo que decir que tanto mi Twitter como mi TikTok no están muy focalizados al área concreta donde yo me dedico. Yo intento tratar un poquito de todo. General, ¿no? Esto es como pescar, pues tú echas la caña y lo que salga. Nada, en TikTok da gracias porque es que cuesta. Pero sí, yo intento, pues de lo que hablábamos, utilizar un lenguaje común, intentar hacer ver a la gente que aunque yo sea experto en química inorgánica, de nanomateriales, que parece un sector como muy de nicho y que no sirve para nada, que al final todo tiene su utilidad y todo puede ser interesante, y que tú a lo mejor saliste del instituto pensando que la química era un rollazo y que no te querías dedicar a ella o que se te daba fatal, pero que, como a mí me gusta decir, lo que hace falta para ser científico no es tener un cerebro muy gordo, ni Vale. dar jerseys de pana y decir palabras así. No, lo que hace falta es curiosidad. Entonces, si a ti, pues es que no había manera de que aprobaras química, pero aunque sea gracias a un vídeo mío, descubres que te interesa y que tienes esa pasión que yo creo que está dentro de todos y tienes la oportunidad, estudia ciencia, la que sea, porque lo vas a disfrutar. Vamos, o sea que para ti un elemento clave dentro de la ciencia es la pasión, ¿no? En cierto modo. Efectivamente, sí. Y más como tal y como estamos hoy en día, si no tienes pasión es que no tienes nada. Pero es curioso porque lo planteas guay, ¿no? Pero es un poco como algo tan físico o tan, aunque suene un poco feo, tan cuadriculado, se tiene que regir un poco por algo más emocional, ¿no? En ese sentido, que es lo que viene siendo la pasión. Y yo creo que esto también es una cosa muy, muy bonita en ese sentido, porque dices, vale, estoy aunando el rollo de, vale, esto es un poco duro, con, tira para adelante, que esto mola, que esto yo me quiero dedicar, que aquí pues un poco como la que haces tú, ¿no? De, pues hay cosas que lo hacen divertido, que esto aunque sea una losa, pero no es una losa tan, creo que es más rollo losa por, digamos, concepto cultural más que en sí porque sea una losa. Sí, que es cierto que, a ver, tampoco es que la ciencia sea un camino de rosas y que vas a llegar ahí Claro, obviamente. de todo. Pero sí que detrás de toda fórmula y detrás de toda clase aburrida siempre puedes sacar algo. Eso es lo bonito de la ciencia, que siempre pues mira, vas por el campo y ves algo y dices, ostras, pero esto puede ser por tal. Y más adelante ya cuando te dedicas a un campo en concreto, pues siempre lo puedes aplicar mucho más. Eso es lo bonito. Qué guay. Sí, no, a ver, es que eso sí que es cierto. Y hablando un poco de lo que es dedicarse y demás, Guillermo, tú has estado en Radio Nacional, me comentaste, haciendo pues una charla divulgativa y demás, y has estado también en el CSIC, estás en Escenia y tal. De todo lo que estás haciendo actualmente a nivel de divulgación, ¿qué es lo que has notado que hayas terminado o estés a lo mejor haciendo que digas, hostia, esto me está llenando muchísimo? Pues a ver, esa es buena. Yo creo que TikTok me llena un poquito más que Twitter, porque, bueno, este año también es verdad que es muy bonito, pero yo creo que divulgar sobre todo en el tema audiovisual más que escrito, ¿Sí? me llena mucho más. De hecho, yo llevo tiempo detrás de a lo mejor abrir un canal de YouTube, porque el formato de TikTok es muy, muy cortito. Pero comunicar delante de una cámara o incluso en las charlas delante de un público, o sea, estar en contacto con la gente, más allá de algo escrito, yo creo que es lo que más sí, lo que más me llena, lo que más me hace feliz, vamos a decir. Bueno, eso está bien, y es un poco, claro, porque la divulgación, a ver, yo va a sonar un poco feo, pero para mí los divulgadores sois un poco como los managers de la ciencia, ¿no? El community manager en plan de, bueno, esto es feo, chicos, pero hay que darle un poco de magia y un poco de brilli brilli para que la gente diga, hostia, esto está muy guapo, ¿no? Completamente. Entonces, claro, me parece que hacéis una labor muy difícil porque obviamente no estáis, como tú bien dices, en un campo que sea fácil de labrar, porque obviamente no es fácil de labrar, y es que encima estáis como dándole la vuelta a la rosca en el sentido de, uff,
tengo que encima de que esto no es fácil, a ti te lo tengo que hacer parecer entretenido o al menos que te quiera captar, ¿no? En plan de ven conmigo, soy el lado oscuro de la fuerza ahora mismo y te quiero, te atraigo. Entonces, claro, Sí. hacéis un papelazo importantísimo. O sea, yo esto no sé si realmente dentro del mundo científico los divulgadores estaréis bien valorados, normales o qué, pero yo creo que es algo que realmente se os debería de tener muy en cuenta. Sí, es cierto. Sí, que es verdad que somos, vamos a decir que la primera línea, porque uno podría pensar viendo todo esto que, bueno, al margen de para dar un poco la turra en TikTok y que la gente se meta a la carrera, ¿para qué sirve la divulgación, no? Al margen de eso. Es que al final los divulgadores, la comunicación, es la primera línea de defensa que tiene la ciencia. Tú puedes ser un catedrático buenísimo y dedicarte al tema más puntero, por ejemplo, en biomedicina, de la cura del cáncer, pero si tú no eres capaz de comunicarle a la gente que eso es importante, tu investigación no vale para nada, porque al final el Correcto. que te va a financiar es o un empresario que quieras que no lo hace un poco pues por quedar bien delante del resto, Y por el o dinerito. directamente las personas de la calle, o sea, el frutero, el barrendero, el que trabaja en un cajero, toda esa gente a través de sus impuestos te va a financiar a ti. Entonces es necesario que la gente conozca por qué es importante la ciencia y no solo la ciencia de, pues todos estamos seguros de que el cáncer hay que curarlo y es muy importante dar dinero al cáncer. Pero es igual de importante, y esto a lo mejor suena un poco mal, es igual de importante el que trabaja directamente con medicamentos contra el cáncer que el que a lo mejor trabaja estudiando la fisiología de una planta de la que luego se puede sacar un medicamento, porque esto es como una pirámide. O sea, Ujú. el que trabaja con medicamentos para el cáncer va a tener que ir a un artículo donde venga, ¿en qué condiciones tengo que criar las células? ¿Qué tipo de medicamento le puedo echar? Y ahí hay una persona que se ha estado dedicando pues, a la ciencia que llamamos más clásica, más teórica, Ujú. y que esa, de cara al espectador, pues dices, ¿yo para qué le voy a dar dinero a uno que estudia, yo qué sé, modelaciones computacionales de moléculas? Pues eso, ¿para qué? Pues porque, entonces, yo creo que la divulgación es importante por eso, porque es la primera línea de cara al público y porque también somos como el portero de la ciencia, ¿no? Entonces, Vale, me gusta aquí el símil. Aquí si viene alguien a meterse con los científicos y a decirnos, yo qué sé, pues que la Tierra es plana, que hay que beber, es que la gente está muy mal de la cabeza, que hay que beber agua de mar, que la lejía te cura el autismo. Ahí tiene que haber alguien que Que sepa diga frena, ¿no? contestar. Claro, si yo te suelto una palabra esdrújula, pues bueno, al negacionista le va a dar igual y a ti no te va a convencer que es peor. Entonces, hace falta alguien que sepa hablar del tema y no sepa solo darle un zasca al negacionista, sino convencerte a ti. Entonces, Ujú. yo creo que lo que tú decías de si estamos bien o mal considerados, yo creo que no estamos considerados. O sea, típicamente la labor de divulgación en los grupos de investigación ha caído sobre los doctorandos, sobre la gente que está haciendo la tesis. Porque bueno, porque los doctorandos son un poco, va a sonar mal, pero los becarios de la ciencia, entonces todo lo que no quieres hacer se lo das al doctorando. Y los doctorandos no tienen por qué, no les tiene por qué gustar. Yo tenía, cuando estaba en el CSIC, yo estaba a cargo de una doctoranda y tenía unas jornadas con niños de, oye, van a venir unos niños de la ESO a hacer unos experimentos, pero a la mujer pues no le hacía ninguna gracia, pues no le gustaba. Y no tiene por qué gustarte, por eso hace falta un divulgador. Entonces yo creo que poco a poco vamos consolidándonos más y se nos va considerando y pues esperemos que en un futuro haya pues un divulgador en todos los grupos de investigación y sea algo más estandarizado. A ver, yo es que creo que es importante porque realmente si vosotros sois los que tenéis que acercar la ciencia a la gente, porque realmente es un poco eso como yo os veo, sí que es verdad que, a ver, el científico teórico clásico, pongámoslo para que la gente lo pueda entender rápido, está bien, que decir, hace falta, como bien estabas apuntando, pero claro, igual que tú puedes ser muy bueno investigando a nivel teórico, sí que es verdad que necesitas a alguien que a nivel práctico y a nivel social se sepa expresar. Quiero decir, porque obviamente un científico que está toda su vida encerrado estudiando sus teorías y sus investigaciones, claro, conlleva una serie de conductas que no va a llevar, a lo mejor, pues en este caso tú que eres divulgador de, pues yo es que estoy acostumbrado a estar con la gente, tú igual, Sí, pues depende. sí, es verdad que tampoco están muy acostumbrados. Sí, 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 pero sí, completamente. Sí, Sí, me que cada parece. uno se centra en una cosa, que a ti como investigador, pues te importa tres narices
cómo hablar de cara al público. Correcto. Bueno, de cara al público ya no vamos a decir, y a mí como divulgador a lo mejor me importa tres narices lo último que se ha escrito sobre este área de investigación. O sea, cada uno, lo que no puede ser es que pues acabemos haciendo trabajos cada uno que no nos, pues eso, si pones a un doctorando a hacer divulgación, pues a lo mejor es que no lo hace bien, pero porque no tiene por qué interesarle. Sí, mira, pero aquí están diciendo que los doctorandos son el comodín. Completa y totalmente. O sea, son sí. el Joker de la baraja de ciencias. Sí, o sea, todo lo que tú no quieres. ¿Que quieres hacer pedidos en el laboratorio porque faltan reactivos? Al doctorando. ¿Que quieres rellenar papeles para pedir un congreso? Al doctorando. Sí, pobrecitos míos. Pobrete, sí. Y bueno, para ir rematando, Guillermo, que ya estamos llegando hacia la zona final, tú me comentaste que querías hacerte doctor, que estabas terminando el máster y que te gustaría rematar el doctor. Claro, el doctorado, yo tengo entendido que se os requiere una serie de artículos, una serie de publicaciones. ¿Tú crees que el hecho de que a ti te guste divulgar te va a permitir que esa parte del doctorado te resulte más cómoda o más fácil de hacer? Sí, yo creo que sí, fíjate, porque es verdad que algo que no se trabaja mucho, desgraciadamente, en las carreras de ciencias, me imagino que en el resto sí, es hablar de cara al público. O sea, muchas veces en una carrera universitaria científica, al final, como tienes tanto problema, tanto ejercicio, tanto tal, el concepto de, oye, mira, coge este artículo, léetelo y exponlo, cuesta porque a no ser que, o sea, cuando llegas al TFG y tal, sí, pero antes se trabaja muy poco. Entonces, yo creo que tener a alguien que sabe, que tiene experiencia hablando de cara al público, que sabe resumir un contenido, porque al final lo que yo hago es lo que hace un científico en un congreso a nivel un poco más tal, pero yo cojo artículos bibliográficos, o sea, cojo artículos normales, me los leo, es verdad que me salto la parte más coñazo para explicárselo a la gente, pero al final es lo mismo que harías en un congreso sin quitar la parte coñazo y sin los memes. Pero ahí ya vais a lo que vais. Claro. Entonces es verdad que yo creo, y no solo en el doctorado, sino que en las empresas también se valora un poquito que tengas experiencia y si has escrito alguna cosa, pues mejor que mejor. Qué bueno, yo es que sí que eso sí que lo veía por ahí porque, pues bueno, ya te digo, sí que tengo yo conocidos que han hecho doctorados y un poco lo que comentabas tú, el hecho luego de ir a defenderlos, el tal, siempre les causaba como mucho pavor, ¿no? Y yo creo que es un poco por lo que comentabas tú, estás como muy centrado siempre en la parte de estudio, que al final esa parte social no eres consciente de que la tienes hasta que realmente te dicen, dale, ven, ves esta atril, por poner un ejemplo, ponte ahí, habla de tus cosas y convénceme de que eso es lo que yo quiero. Sí, completamente, sí. Ya te digo que es normal, que es que al final cada uno está lo que está. Pero sí. Sí. Y bueno, pues para ir rematando, Guillermo, a mí siempre me gusta liaros un poquito a los invitados que venís, y es que de la misma forma que os han traído a vosotros, a mí me gusta siempre preguntaros si se os ocurriría a alguien para que vosotros recomendaréis para que viniera aquí. Pues oye, la verdad que sí, has ido a parar con bueno, pues yo, claro, con este niño conozco a un montón de gente igual de pesada que yo. Pues fíjate, yo te voy a recomendar, no sé si podrá venir o no, a una chica que se dedica a la antropología. ¡Qué chulo! Vale, no tenía. Que yo creo que es un campo muy, muy chulo. También es divulgadora, también está en Escenio. Uh-huh. Y yo creo que puede quedar muy chulo. Sí. Qué guay. No, pues mira, antropólogos no han venido. Hemos tenido gente de física, de temas de láseres y ópticas sobre todo, de energías renovables también, pero antropólogos todavía, ¿no? O sea que qué guay. Pues me gusta la propuesta, ¿eh? Yo, si me quieres poner en contacto con ella, encantadísimo. Sí, yo luego te mando su contacto a ver si le apetece. Perfecto. Y pues ya un poco más que darte las gracias, Guillermo, por haberte dejado liar esta horita, que espero que hayas disfrutado. Por darme el altavoz. Aquí altavoz tenéis todo lo que queráis siempre, porque pues eso, hay veces que sí que es verdad que hay cosas que no se os deja escuchar tanto, pero bueno, es entretenido siempre tenerlo. Y sobre todo yo espero que te lo hayas pasado bien, que no se te haya hecho muy pesado. Y perdón por la pequeña interrupción que tenía, lo siento. Es que me ha sabido fatal, pero no había. No te preocupes. Y bueno, yo siempre para ir rematando, Guillermo, me gusta también comentar a la gente que venís aquí, si conocéis dentro de la plataforma de aquí de Twitch algún canal que podáis pensar que está a lo mejor ahora en directo, para toda la gente que han venido a vernos, trasladarlos por allí.
Pues no sé si estarán en directo, pero mirad Escenio TV, que es un canal de Twitch que tenemos en la Asociación de Escenio A ver. y donde todos estos divulgadores lo usan como plataforma. No sé si estarán, no, la verdad que no tengo ni idea, pero si estuviera... No, si es Escenio TV directamente y por Sí. Escenio no me sale... Bueno, pues No estarán. No conoces entonces a nadie más por la ahí. verdad que yo Twitch controlo poco. Bueno, yo pregunto por si, ¿no? Como que, oye, nunca está más. Pues bueno, voy a ir dejándos yo a ver a quién llevamos hoy, porque hoy no sé quién tenemos por aquí. Mira, tenemos a Javi, pues nos vamos a ir con Javi. Y nada, yo de nuevo, Guillermo, darte las gracias, que sepas que cualquier otra vez que quieras venir, porque hayas hecho alguna divulgación o quieras presentar algo, que sepas que aquí ya tienes tu casa abierta. Muchas gracias. Antes de irme, sí que, si me dejas cuatro palabrillas rápidas. Lo que quieras, Primero, lo que quieras. genial. Primero, que me sigáis en redes sociales, que es lo típico que se dice, pero oye, seguidme en redes sociales. Y segundo, que lo he dicho ya a lo largo del programa, pero si por lo que sea estás terminando bachillerato o el equivalente, o incluso ya te has jubilado y te pica el gusanillo, o a lo mejor tienes la oportunidad pues oye, has dejado el trabajo y tienes un dinerillo, y te gusta la ciencia, pero piensas que, bueno, es que eso no es para mí, eso es de gente lista, yo de mates, no tal. Que no tengas miedo, que lo dicho, que para ser científico no hace falta ser muy listo, no hace falta saber muchas mates, tener el cerebro muy gordo. Lo que hace falta es curiosidad, es interés. Y yo creo que eso es algo que en mayor o menor medida todos llevamos dentro, pero si te pica el gusanillo, pues adelante, lánzate, porque la ciencia es muy bonita, y si no puedes estudiarla, consume ciencia, consume divulgación, que somos un montón, dando la turra. Si puedes dar tú también la turra, hablando de lo tuyo, adelante, porque de verdad que vivimos en una época donde gracias a Internet esto se puede hacer, pues vamos a aprovecharlo. Oye, precioso. No sé, me encanta. Me encanta este speech final, te lo digo. Gente, ya sabéis, porque a mí sí que hay veces que me gusta un poco preguntar cómo se puede motivar un poco a la gente a que participen y demás, pero ya está. O sea, quiero decir, lo has sintetizado de puta madre. No, es que no te lo voy a decir de otra forma, no me gusta a veces enmascarar las palabras. Y Guillermo, nada, tras este speech no te voy a robar más tiempo ni nada. Chicos, os quedéis con sus palabras, hacerle mucho caso, consumid, participar y sobre todo apoyad, que eso es lo más importante. Recordad que tenéis sus redes, os las he puesto aquí en el canal. Y nada, yo con esto me voy despidiendo de vosotros hasta mañana, de ti igualmente, Guillermo. Y Venga. os dejo con Javi, darle un tremendo follow y sed buenos. Chao. Adiós.